Para entender por qué Marcos hizo lo que hizo, hay que mirar antes de la noche del hospital. Marcos tenía 63 años cuando ocurrió todo. Era médico argentino. Y en esa identidad había algo más que un trabajo, había una forma de estar en el mundo. La medicina no solo te da herramientas. Te da autoridad. Te da lenguaje. Te da la costumbre de tomar decisiones en momentos límite. Pero antes que médico, Marcos fue hijo. Y ahí empieza la parte que lo cambia todo. La muerte de su madre. Su madre enfermó. Y lo que siguió no fue una muerte rápida. Fue una agonía larga. Diálisis. Rutinas de hospital. El cuerpo que deja de sostenerse solo. La vida reducida a turnos, máquinas, esperas. Para un médico, diálisis es un procedimiento. Para una familia, muchas veces es otra cosa, una forma de vivir pegados al borde. Marcos vio a su madre deteriorarse. La vio sufrir. Y llegó un punto en el que ya no había una promesa real de mejora. Solo quedaba el tiempo. Y esperar. Y esperar a veces es lo más cruel. En enfermedades crónicas avanzadas, el deterioro puede prolongarse años. En fases finales son frecuentes el dolor, la confusión y la pérdida progresiva de autonomía. Y luego, su padre. Cuando su madre murió, su padre no se recuperó. Entró en una zona extraña, seguía vivo, pero ya no estaba del todo. Algunas personas lo llaman depresión por duelo. O deterioro por duelo. Otros solo dicen, se fue apagando. Marcos lo veía con ojos clínicos. Pero lo vivía como hijo. Esa combinación es peligrosa. Saber lo que pasa y no poder salvar a quien amas. Barcelona, el nuevo comienzo. Después de todo eso, Marcos decidió empezar de cero. Se fue de Argentina con su esposa y sus hijas pequeñas. Cruzó el océano y llegó a Barcelona buscando algo simple, aire nuevo. Distancia. Un reinicio. Consiguió trabajo en un hospital pequeño de Cataluña. Nada glamuroso. Turnos largos. Pacientes comunes. Casos duros. Y fue ahí, en marzo de 2005, cuando se encontró frente a la decisión más difícil de su vida. ¿Quién era Carmen? Carmen llegó al hospital después de un ataque al corazón. No era su primera crisis. Era una mujer mayor con un cuerpo desgastado, en ese punto en el que la medicina puede mantener funciones, pero no siempre puede devolver una vida vivible. Hay una diferencia enorme entre estar vivo y estar viviendo. Los médicos lo saben. Y las familias lo descubren tarde. Carmen no hablaba de recuperarse. Hablaba de terminar. De su sufrimiento. Y de lo que veía en la cara de su hija cada vez que entraba a la habitación. No quiero seguir así, dijo. No me hagan esto, punto. Fallo multiorgánico, cuando el cuerpo se apaga por partes. El equipo médico hizo lo que pudo. Pero Carmen entró en fallo multiorgánico. Corazón, riñones, pulmones, el cuerpo apagándose por sistemas. Y hay algo que la gente que no lo vivió de cerca no entiende. El cuerpo humano puede tardar en rendirse. Horas. Días. Y en ese tiempo hay conciencia. Hay miedo. Hay dolor. En fallo multiorgánico puede haber disnea, dolor y episodios de angustia. La sedación paliativa busca aliviar, aunque no siempre elimina por completo el sufrimiento. La conversación con la hija. La hija estaba ahí. Horas y horas. Viendo cómo la respiración cambiaba. Y llegó un momento en que habló con Marcos. Hay conversaciones que no quedan grabadas, pero se pueden imaginar por el peso que dejan. La familia pregunta, ¿cuánto falta? Y el médico responde lo único honesto, no lo sabemos. Y aparece la pregunta que nadie quiere escuchar, pero todos necesitan. ¿Va a sufrir? Silencio. Ese silencio, en un hospital, significa, sí. Sedación paliativa y el límite de los protocolos. Acordaron sedación paliativa. Eso es legal. Es estándar. Medicación para reducir conciencia, para aliviar percepción del dolor,
para hacer menos brutal la espera. Marcos la aplicó. Y, según se contó después, Carmen siguió agonizando. La sedación no fue suficiente. Y la hija volvió a hablar con Marcos. Aquí conviene detenerse. Lo que pasó después no fue un protocolo. No fue un procedimiento rutinario. Fue una decisión humana dentro de un marco legal que no lo permitía. Marcos administró cloruro de potasio. Una dosis que provocó un paro cardíaco. Carmen murió. Legalmente, en ese contexto, eso tenía un nombre, homicidio. Y en el debate público, muchas personas lo nombrarían con otra palabra, eutanasia. Años después, Marcos dijo algo que suena menos a defensa y más a confesión. Actué por frustración. No pensé en las consecuencias. Solo vi a una persona sufriendo y pensé que podía ponerle fin, punto. La pregunta central. Antes de seguir con lo legal, hay que hacer una pausa. Porque este caso no se entiende sin la pregunta ética. ¿Qué hizo Marcos realmente? ¿Mató a alguien? ¿O evitó un sufrimiento que ya no tenía salida? En 2005, jurídicamente, España era clara, era ilegal. La ética, en cambio, no funciona con artículos. Funciona con cuerpos. Con dolor. Con límites. Doble efecto y la zona gris. En medicina paliativa existe una realidad incómoda. Un médico puede aumentar analgésicos y sedantes para aliviar sufrimiento, sabiendo que eso puede acelerar el final. Eso se suele justificar como doble efecto, la intención principal es aliviar, aunque el desenlace se adelante. Pero un acto directo para terminar con la vida, incluso con consentimiento, quedaba fuera. Para algunos, es una diferencia real. Para otros, es una diferencia de forma que el sistema usa para sostener una frontera moral. Y Marcos cruzó esa frontera. 2 meses después, llegó la noticia. La hija de Carmen lo denunció. La misma persona que, según se relató, estaba ahí pidiendo que el sufrimiento terminara, lo acusaba ahora de homicidio. ¿Por qué? No se puede afirmar una sola razón. Pudo ser culpa. Pudo ser presión del entorno. Pudo ser miedo a quedar implicada. En momentos así, las personas cambian de posición con una velocidad que sorprende. La vida que se deshace. Marcos perdió el trabajo. Con un proceso así, ningún hospital quería tocarlo. Los ahorros se fueron en abogados. La estabilidad se rompió. Y el caso empezó a comerse todo, casa, rutina, matrimonio, nombre. En estas historias, el castigo no es solo judicial. Es también social y profesional. Marcos se fue a Inglaterra. Otro país. Otro idioma. Otra vez empezar de cero. Pero el pasado viaja. Y cuando la prensa lo encontró, lo convirtió en titular, Dr. Killer. 2 palabras que borraban décadas de profesión y lo reducían a un monstruo de tabloide. El acuerdo. Tras años de desgaste, apareció la salida típica de muchos sistemas, un acuerdo. Declararse culpable de cargos menores para evitar prisión. Marcos aceptó. No necesariamente porque hubiera cambiado su visión ética, sino porque estaba exhausto. Porque a veces el sistema no te pregunta qué crees. Te pregunta cuánto aguantas. España y el camino hacia la eutanasia legal. Este caso no ocurrió en el vacío. España venía acumulando historias, películas, testimonios. Mar adentro, puso una pregunta masiva en la mesa. ¿Existe el derecho a morir con dignidad? Y hubo otros casos que empujaron el debate. Personas con enfermedades degenerativas, familias atrapadas, decisiones tomadas en voz baja porque la ley no ofrecía una vía clara. La legalización. En 2021, España legalizó la eutanasia bajo un marco regulado. ¿Qué hizo Marcos? Pero cambia el contexto histórico. Y deja una idea inquietante. Si la misma situación hubiera ocurrido con un protocolo legal y evaluación previa, quizá la historia no habría sido un crimen. Quizá habría sido un procedimiento regulado. La historia no cambia los hechos. Pero cambia la lectura.
La pregunta correcta no es qué opinas, sino qué querrías. Llegamos al final, pero no quiero cerrarlo con un veredicto. Quiero cerrarlo con una pregunta, que es la única que importa de verdad. Si mañana alguien que amas está en la situación de Carmen, ¿qué querrías que hicieran? No respondas rápido. Porque cuando estamos sanos es fácil decir, hasta el final. Pero cuando el final es dolor, miedo y horas interminables, la respuesta puede cambiar. Argentina y el debate pendiente. En Argentina este debate sigue abierto. Hay proyectos. Hay posiciones enfrentadas. Hay miedos legítimos. Y también hay una realidad que casi no se dice. Muchas decisiones ya se toman, solo que se toman sin marco, sin luz y sin conversación pública. Tarde o temprano, como sociedad, esa conversación va a ser inevitable. Marcos Jordán entró a esa habitación como médico. Y salió convertido en acusado. El sistema judicial funciona con hechos, con normas, con pruebas. Pero hay una parte de esta historia que no encaja ahí, la conciencia. ¿Hizo lo correcto? No hay una respuesta única. Y quizás no debería haberla. Lo que sí creo es que esta historia merece ser contada sin morbo. Porque obliga a mirar de frente algo que preferimos evitar hasta que nos toca. Te leo en comentarios. ¿Cómo lo ves tú? ¿Fue un homicidio? ¿Fue compasión? ¿Fue un error humano en un sistema sin salida? En estos temas, debatir con respeto no es un lujo. Es una necesidad. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme en esta historia. Y si crees que alguien más debería conocerla, compártele este video. Suscríbete y deja tu me gusta, porque eso ayuda a que podamos seguir contando más historias como esta. Nos vemos en la próxima historia de archivo.